Aquí aparecen los achí, Jacateco, Aguacateco, Chortí, Chu, Itzá, Ixí, Jacateco, Ampual, Que, Chen, Mam, Mopan, Pocomán, Pocomchi, Quechi, Zacaputeco, Zipacapense, Tequiteco, Tutují, Tupateco. Aquí falta, todavía no se hablaba mucho, pero creo que no se había visibilizado, jóvenes, en la comunidad chalquiteca, que hoy día forman 22 comunidades lingüísticas mayas y que forman parte de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. No han alterado la cohesión de su identidad. Se reconoce la identidad del pueblo maya, así como las identidades de los pueblos que habitan en Chinca dentro de la unidad de la nación guatemalteca, y el gobierno se compromete a promover ante el Congreso de la República una reforma de la Constitución Política de la República en ese sentido. Resaltar acá, jóvenes, por favor, la identidad. En el caso del documento que leímos, jóvenes, el documento, el derecho específico del pueblo maya, pues prácticamente acá la identidad se la toman, podríamos decir así, se la roga, o ya no hay necesidad de hablar de identidad de parte de las organizaciones mayas, porque se presentan como pueblo maya, como herederos de ese pueblo maya. Entonces, sin embargo, creo que en términos generales de conforme en el acuerdo es muy importante la identidad. Es sumamente importante la identidad. Pero repito, acá el documento se presenta ya como maya, se identifica, viene la identidad. E incluso se habla de los abuelos y las abuelas en el documento, la descendencia directa de los antiguos mayas. Y la raíz común, les decía acá, jóvenes, el idioma común de los mayas, y que poco a poco pues, se fue dividiendo el proto-maya. Importante acá incluso hablar precisamente de esa identidad, creo que en esta parte, jóvenes, cuando la identidad maya o la autoidentificación, acá en esto de la identidad, creo que es importante decir que hay dos manifestaciones de esta identidad. La identidad o la autoidentificación, pero la identidad, jóvenes, puede ser por elementos externos. Por elementos externos, jóvenes. Una comunidad o un individuo, porque puede ser comunal o puede ser individual, pero un individuo se identifica a sí mismo por sus rasgos externos, posiblemente por ejemplo, en el caso del vestuario, el mismo idioma, jóvenes, por rasgos que se pueden expresar y apreciar desde fuera, digamos, desde los demás. Pero también está la identidad en su expresión interna o la identidad subjetiva. La persona que se siente acá, digamos, identificada porque nace de esa persona, se identifica con su cultura, ama su cultura, aprecia su cultura, estima su cultura, nace de sí. Viene de él, no, independientemente de su expresión externa, como alguien dijera, jóvenes, por ejemplo, alguien que es karateca, se pone el traje de karateca. El hecho de ponerse el traje de karateca no implica que sea japonés. Sin embargo, ahí tenemos un elemento externo que puede identificar a alguien, pues el elemento externo, pero el elemento interno, bueno, está en el individuo, está en el pensamiento, está en el cerebro, está en las ideas, pero además está en su sentimiento, en su emoción. Entonces, estos dos elementos, el elemento externo y el elemento externo, forman parte de esa identidad de los pueblos y de los individuos que forman parte precisamente de esa comunidad. Entonces, para este acuerdo es sumamente importante tomar en cuenta esos dos elementos de la identidad. Y no necesariamente, como se indica, jóvenes, que lo externo es lo único que se juzga, sino que también sabemos que es muy valiosa la parte interna de los individuos, la voluntad, etc.
pertenecer a un grupo, de pertenecer a un pueblo, de pertenecer a una nación. En su caso, si quieren pertenecer a un Estado. Entonces, para este acuerdo es sumamente importante, ¿no? La autoidentificación. La identificación y la autoidentificación. Esos elementos externos que pueden identificar, pero también el sentimiento y el pensamiento que puede identificar a un grupo. Y le decía, antes de pasar al punto 2, pues es sumamente importante, porque si solo se va con la apariencia, pero no se lleva el sentimiento y no se lleva el pensamiento, jóvenes, no va una voluntad decidida a decir, yo soy maya, por ejemplo. Yo soy carito, no soy shinta. Sino que probablemente si le preguntan, pues sí, o se esconde. Pero el que está identificado espiritualmente con su comunidad, con su familia, con su grupo, con su pueblo, cualquiera sea jóvenes, resulta ser también un elemento muy importante. Porque da el pensamiento para su pueblo, pero también da el sentimiento para su pueblo, para su ser. Yo creo que son las sociedades que se construyen, son las sociedades que logran mayores, digamos, desarrollos, precisamente con mayor desarrollo, porque la voluntad de estos individuos son inquebrantables en relación a su identificación en este sentido. 2. Lucha contra la discriminación. Lucha contra la discriminación legal y de hecho, que también de una otra manera está en el documento que hemos leído. También vimos el derecho a la mujer, de la mujer indígena, que resulta un papel muy importante de la mujer de manera general. La mujer de manera general, hoy acá la mujer indígena, incluso se dice que sufre doble discriminación por ser mujer y por ser indígena. Acá entonces es importante en el acuerdo de paz implementar acciones y sobre todo de carácter legal para evitar precisamente este tipo de problemas, pero más que evitar problemas, atacar este problema, abordar este problema. Luego acá tenemos la mención de los instrumentos internacionales. El gobierno ha sometido al Congreso de la República para su aprobación del convenio 169, por lo tanto, impulsará su aprobación por el mismo. No se había ratificado el convenio 169. Luego también está el proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, dos instrumentos que vamos a ver en la última parte, en el módulo 6 de nuestro curso jóvenes, van a ser los dos instrumentos que vamos a abordar y prácticamente en la última parte de nuestro curso. En el punto 3 están los derechos culturales. Solo esta parte vamos a leer. La cultura maya constituye el sustento original de la cultura guatemalteca y junto con las demás culturas indígenas constituye un factor activo y dinámico en el desarrollo y progreso de la sociedad guatemalteca. Por lo tanto, es inconcebible el desarrollo de la cultura nacional sin el reconocimiento y fomento de la cultura de los pueblos. Esto en el marco cultural, veíamos también en el otro documento, se habla del derecho a la cultura, Maya, Gareca y Xinca, que son los autores de su desarrollo cultural, prácticamente desde una perspectiva académica o abstracto se está hablando precisamente de esa autonomía cultural, jóvenes. El idioma es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la cultura, siendo en particular el vehículo de la adquisición y transmisión de la cosmovisión indígena, de sus conocimientos y valores culturales. En este sentido, todos los idiomas que se hablan en Guatemala merecen igual respeto. En este contexto, se deberá adoptar disposiciones para recuperar y proteger los idiomas indígenas y promover el desarrollo y la práctica de los mismos. Les decía, jóvenes, ya la Academia de Lenguas Mayas a estas alturas ya existía y se compromete el gobierno promover una reforma de la Constitución Política de la República que liste los idiomas existentes en Guatemala. El Estado está constitucionalmente comprometido a reconocer, respetar y promover. Razón por la cual pues, se tiene precisamente la ley de idiomas nacionales. Pero nacionales, jóvenes, por favor, que la claridad no se habla de idiomas oficiales, sino que son idiomas nacionales. Les decía, creo que es un punto importante de tesis si ustedes pudieran trabajar, por ejemplo, cuáles son los alcances de un idioma nacional en relación a un idioma oficial, por ejemplo. Yo creo que sería importante hacer un estudio
minucioso, profundo, sobre este tema, por ejemplo. Entonces tenemos acá nuevamente sobre la cultura, los idiomas, la optimización de los idiomas en la prestación de los servicios sociales del Estado a nivel comunitario, lo que veíamos en el otro documento, las comunidades y sus idiomas de manera acorde a las tradiciones de los pueblos indígenas y por medios adecuados a sus derechos, obligaciones y oportunidades en los distintos ámbitos de la vida nacional. Esto se plasma precisamente en este documento respecto a los idiomas. Luego, promover, acá se aparece de manera expresa, jóvenes, promover la oficialización de idiomas indígenas. Acá aparece expresamente en el acuerdo de paz. Y en este contexto se conformó una comisión, precisamente que se denominó Comisión de Oficialización de los Idiomas Indígenas. Esta comisión está conformada por miembros del Ministerio de Educación, por miembros del Ministerio de Cultura y Deporte, de organizaciones también mayas, y elaboraron un documento muy interesante acerca de la posibilidad de la oficialización de los idiomas indígenas. Pero al final el resultado fue, como les decía, precisamente a lo que tenemos acá como la Ley de Idiomas Nacionales, porque señala el gobierno promoverá ante el Congreso de la República reforma del artículo 143 de la Constitución Política de acuerdo con los resultados de la Comisión de Oficialización. Lamentablemente no se llegó a más, pero sí se tiene la ley. Algo nuevo acá en el acuerdo de paz, tenemos acá, jóvenes, los nombres, los apellidos y toponimias. El gobierno reafirma el pleno derecho al registro de nombres, apellidos y toponimias indígenas. Acá se hablaba especialmente en el caso de los nombres y apellidos mayas e indígenas en general, jóvenes, pero especialmente la escritura, la mayoría de la escritura de los idiomas, especialmente los apellidos mayas, se escriben en los registros, en este caso en el RENAP, especialmente en los registros civiles, prácticamente bajo caracteres latinos, y el idioma y el alfabeto nacional, y no el alfabeto de los idiomas mayas. Y es la idea que se tiene acá, jóvenes, que se pudiera registrar los apellidos mayas o los apellidos indígenas de conformidad con la fonética, la gramática de estos idiomas. Está pendiente aún, porque esto se puede decir, yo creo que no necesariamente pasa por reforma constitucional, por ejemplo, reforma de una ley ordinaria, y ya que hay pues, el reconocimiento de la existencia de organización social de los indígenas, y las toponimias se refiere, digamos, al nombre de los lugares, que hoy día la Academia de Lenguas Mayas, en colaboración y en estrecha coordinación con las municipalidades del interior de la República, han ido anotando los nombres de los lugares de conformidad con el alfabeto de los idiomas mayas. Cuando uno viaja al interior de la República, a veces encuentra unos letreros escritos en los idiomas mayas, precisamente utilizando el alfabeto de los idiomas mayas de esos lugares, las famosas toponimias. La espiritualidad, acá también se compromete el gobierno, tenemos 2 minutos, jóvenes, el gobierno al reconocimiento de la espiritualidad maya. Acá eso sí no se encuentra en el documento que leímos anteriormente. No se refiere a la espiritualidad así en estos términos, aquí es de manera expresa la espiritualidad. Señala, se reconoce la importancia y la especificidad de la espiritualidad maya como componente esencial de su cosmovisión y de la transmisión de sus valores, así como la de los pueblos indígenas. El compromiso del gobierno se conforma a una comisión de los acuerdos de paz en el marco de la espiritualidad, aún está trabajando, no se ha concretado el trabajo, jóvenes, pero básicamente están identificando esta comisión lugares que a juicio de las comunidades mayas son para la práctica de las ceremonias, o como se denomina acá, son lugares sagrados para las comunidades mayas. Hay una comisión que está trabajando este tema de la espiritualidad. De igual manera, en ese tema se incluyen los templos, los centros ceremoniales, los lugares sagrados, que no aparecen en el documento anterior. Templos y centros ceremoniales situados en zonas protegidas por el Estado como
arqueológicas. Es exactamente el caso de Caminal Juyú, que está aquí en la zona 7 de la ciudad capital. Es una zona, incluso ahí donde para muchas comunidades, no solamente la comunidad cachiquel, para distintas comunidades mayas, es un centro ceremonial. Y ahí se practica precisamente actividades de esa naturaleza, espirituales, aparte de los templos jóvenes. Entonces tenemos acá, repito, yo creo que es uno de los temas que se aborda en este acuerdo, no así en los derechos específicos del pueblo maya. Los lugares sagrados, nuevamente, luego el uso del traje, la ciencia y la tecnología. Acá es importante en los establecimientos educativos. Esto ya con la aplicación de los acuerdos de paz, pues ya las enfermeras, especialmente, por ejemplo, en el caso de las enfermeras, ya pueden utilizar su traje en sus respectivos trabajos de centros de salud donde prestan sus servicios. Pues anteriormente no se podía, era prohibido utilizar el traje indígena, el traje maya, en estos ámbitos de trabajo. Hoy día, pues ya hay cierta permisibilidad y tolerancia en el uso de los trajes de las mujeres. Dejamos esto hasta acá, jóvenes, ya queda poco tiempo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, por favor, antes de retirarnos. Sino que le decía, pues vamos a continuar analizando el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas en la próxima clase, jóvenes. Y ahí estaríamos terminando este tema de los acuerdos y lo que entraríamos ya a ver algunos instrumentos internacionales. Si hay alguna pregunta, no, pues agradecerles sobremanera, que tengan buen descanso y nos estamos viendo el próximo viernes o el martes. Muchas gracias, feliz tarde Marta Luz. Muchas gracias, Jorge. Les agradezco mucho, les deseo feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas noches. A ver, buenas tardes. Gusto saludarles. Les deseo feliz tarde.